Buenas, ¿qué tal? Bueno, sigo en trance de ir digitalizando los materiales de mi materia, que ya no sucede en el espacio del adentro de un aula, sino en una afuera. Y en este caso la locación es alusiva al contenido que tenemos porque el tema de hoy es Epicuro. Que es difícil poder pensarlo sin que se piensa vinculado directamente al espacio del jardín, vinculado sobre todo el jardín a los placeres. Va a ser una breve reseña de algunos aspectos centrales de la filosofía de Epicuro. Em, para que nos situemos, el epicureísmo, o como también se conoce, el hedonismo, surge en el siglo IV antes de Cristo, es decir, luego de lo que estábamos viendo previamente, que era el platonismo y el socratismo. Y es una filosofía que sobre todo nos interesa, que es la primera filosofía que reivindica el placer, es decir, en contraposición a la filosofía platónica, una filosofía que veíamos que se trataba en la pedagogía platónica de que se puedan aliar la voluntad con la razón, y en donde los sentidos y lo sensorial no constituyen una fuente de conocimiento, sino que al contrario son un obstáculo para el conocimiento. Por eso, para poder alcanzar el verdadero conocimiento, por eso para poder acceder a las ideas trascendentes, metafísicas, etc., debo alejarme de los sentidos, porque todos los sentidos nos inducen a engaño. En las antípodas de ese pensamiento podemos encontrar Epicuro, que es el primer filósofo que va a sostener que, muy por el contrario, los sentidos, lo sensorial y más específicamente el placer, son una fuente fundamental de conocimiento, ya que el placer y la felicidad están intrínsecamente vinculados. Es decir, que la felicidad no se consigue, no se persigue solamente mediante la razón y dejando de lado los placeres corporales que antes se concebían como contingentes, como vinculados a las necesidades, ¿no? La esclavitud de estar vinculado a las necesidades del cuerpo, sino que acá al revés, razón y cuerpo, razón y placeres van a estar absolutamente ligados unos a otros, ¿no? Esta es una cuestión que vamos a ver en toda la historia de la filosofía. ¿Qué vínculo tienen la razón y los placeres? ¿Qué vínculo tienen la razón y el deseo? ¿Siempre el deseo es disruptivo? ¿O el deseo y los placeres pueden ser integrados? Bueno, en el caso de Platón ya veíamos que la voluntad siempre tiene que estar aliada a la razón. Acá vemos una razón que funciona de otro modo y unos deseos y unos placeres que son concebidos de otra manera. Ahora bien, vamos específicamente a cómo son concebidos, cómo hacer una especie de análisis, de desglose de cómo se concibe el placer. Y dice Epicuro, hay distintas fuentes del placer, y el placer depende de tres factores. Depende dos factores que tienen que ver más con los objetos de deseo y otro factor que tiene más que ver con el sujeto de deseo, o el sujeto que experimenta el placer, ¿no? Porque no es exactamente lo mismo placer que deseo, no vamos a entrar ahora en esa distinción. Una cosa es el sujeto, vamos a empezar con los objetos. Hay tres variables, digamos, tres factores que están jugando en la experiencia del placer, que tienen que ver con el estado del sujeto y, por otro lado, un aspecto cuantitativo y un aspecto cualitativo, que están vinculados a los objetos de placer. Lo cuantitativo y lo cualitativo tienen que ver con la calidad de aquello que se consume
Por ejemplo, vamos concretamente a un ejemplo particular como puede ser la alimentación. Si vemos ese ejemplo, lo cualitativo y lo cuantitativo tienen que ver con la calidad de aquello que se está ingiriendo, de aquello que se consume, y lo cuantitativo tiene que ver con el cuánto. Y esto es interesante porque placer y dolor a veces pueden estar en un borde muy cercano. Lo cuantitativo también hace a cuánto de algo es bueno consumir antes de que eso se transforme en dolor. Y es interesante cómo concibe Epicuro el lugar de la razón en su filosofía, porque lejos de estar excluida la razón juega un papel fundamental, pero ya no como la va a jugar en la filosofía platónica, sino que al revés, en este caso, la razón está aliada y es orientadora de los placeres del cuerpo. Es decir, que la razón va a cumplir un papel fundamental en orientarnos en el cuánto y en el qué. Es decir, en cómo procurarnos placer y cuánto procurarnos. Porque es importante tener en cuenta que el placer tiene dos características. ¿Qué es, va a decir Epicuro? Diferencial por un lado y pulsante por el otro. ¿Qué quiere decir diferencial y pulsante? Quiere decir que siempre el placer nos indica una diferencia entre un estado anterior y un estado posterior. Si hay placer es porque hay una transición entre un estado anterior y un estado posterior del sujeto. Y al mismo tiempo es pulsante porque el placer puede ser cualquier cosa menos constante. Es decir, el placer jamás puede ser constante. Uno, una, une. No podemos sentir placer permanentemente. El placer es algo que aparece y que desaparece y que se juega en ese pulso, en ese carácter pulsante. Si queremos procurarnos placer todo el tiempo, terminamos eliminando el placer. Por eso es interesante, no digo esto está bueno para pensarlo en relación a la sociedad de consumo y a una sociedad adictiva como la de hoy. El tema de estas dos características del placer como pulsa, ¿no? En una época en donde tanto en la cultura como en la alimentación nos llaman a la adicción, ¿no? Digo, las imágenes de Netflix que buscan capturarnos la atención todo el tiempo, entonces que buscan que permanezcamos ahí más tiempo, ¿no? Digo, casi como si fueran imágenes que funcionan como azúcar, ¿no? Como candies, como caramelos para que sigamos ahí con nuestra atención agarrados, digamos, de eso que estamos viendo, ¿no? Entonces, tanto en la industria cultural, ni hablar en la industria de los alimentos, hay algo que hace a este factor de lo cuantitativo. ¿Cuánto de eso, no? Porque lo interesante de lo cuantitativo es que no significa que cuanto más vaya a consumir de algo, más placer voy a tener. Justamente porque llega un momento, un umbral, en el que ya deja de ser placer y comienza a ser dolor. Y cuando consumimos mucho de algo y nos habituamos a ese consumo, sucede que cada vez necesitamos más de eso para procurarnos placer. Entonces el estado previo, si el placer es diferencial y pulsante, lo otro que juega es el estado previo del sujeto. Y para Epicuro, el estado previo para poder procurarnos placer, el estado idóneo, adecuado o más conveniente para poder procurarnos placer, tiene que ver con la serenidad. Porque justamente si el placer es diferencial y marca la diferencia entre un instante, entre un estado previo y un estado posterior, si tiene esa característica diferencial, entonces
una de las cosas que va a decir Epicuro, es más fácil procurarnos placer cuando partimos de un estado que no es demasiado alto, por decirlo de alguna forma. Es decir, si estamos todo el tiempo muy arriba, esto ya lo estoy diciendo con mis propias palabras, si el estado del cual parto es demasiado alto, lo que voy a necesitar para procurarme placer, bueno, va a ser demasiado, va a tener que ser cada vez más. Entonces, la serenidad hace que partamos de un estado previo que nos prepare mejor para poder procurarnos placer. Por eso, al revés de lo que se cree o de cómo la filosofía de Epicuro fue difundida, porque a Epicuro se lo tildó, digamos, de libertino, ¿no? De libertinaje, etc. Lejos de eso, la filosofía de Epicuro es una filosofía que le da un lugar importante a la austeridad. Pero no la austeridad como un fin en sí mismo, sino la austeridad porque es el estilo de vida más propicio, más adecuado para llevar una vida serena, que no vaya atrás todo el tiempo de lo que él luego llama los deseos vanos. Una vida austera es la que mejor prepara para poder sentir con mayor frecuencia el placer. Una vida que viva derrochando, que todo el tiempo esté persiguiendo el placer, va a ser una vida que va a terminar atrofiando la capacidad para sentir placer. Bien, corto acá y sigo en un próximo video que faltan unos minutos.